Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a conversar un poco sobre un fenómeno que casi nadie conoce que ocurrió en la historia de Honduras. Vamos a describir el fenómeno llamado la Guerra de los Curas. Ese es uno de nuestros objetivos del día de esta sesión. Describir el fenómeno llamado la Guerra de los Curas. También identificar por qué es importante esta Guerra de los Curas dentro de lo que es el contexto de la historia de Honduras. También desarrollaremos algunos conceptos. Vamos a hablar de libertad de cultos, vamos a hablar de excomunión, vamos a hablar de expulsión. Así que sean todos bienvenidos a esta charla sobre la Guerra de los Curas. Para iniciar tenemos que remitirnos al Tratado White Cruz. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el Tratado White Cruz? Pues si no lo saben, el tratado es aquel mediante el cual Inglaterra le devuelve a Honduras las islas de la Bahía y la Mosquitia. Pero esto representaba un problema para el gobierno de Honduras, porque los habitantes de la Mosquitia y de las islas no eran católicos, sino que eran protestantes. Es decir, no tenían la religión que había propiamente en la Honduras continental. Esto va a iniciar algunos problemas desde antes de que se firmara el tratado en 1861. O sea, desde 1860 se inician los tratos con Inglaterra para lograr esto, pero la Iglesia Católica se da cuenta de que Guardiola quiere dar libertad de cultos y la Iglesia Católica había sido predominante desde el periodo colonial. Recuerden que inclusive durante la redacción del Acta de Guatemala en 1821 se habla de que la religión católica que se profesa y que en lo sucesivo se va a profesar, es decir, la Iglesia Católica era la única que podía profesarse en Centroamérica y por ende en Honduras. Cuando se dan cuenta de que Guardiola pretende dar libertad de cultos, entonces se inicia un problema bastante grande. Los sacerdotes protestan, la Iglesia protesta, sobre todo a través del vicario que se encontraba en la ciudad de Comayagua. El vicariato era como quien dice, la máxima autoridad de la Iglesia Católica y estaba representada en aquel entonces por el vicario general de la diócesis, el señor Miguel del Cid. Él va a protestar fuertemente contra el gobierno de Guardiola, pero cuando ve que las protestas no son escuchadas, recurre a el extremo. Excomulga a Santos Guardiola de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero con excomulgar? Excomulgar es expulsar a alguien de la religión católica, en este caso. Expulsar, ustedes saben que es sacar a alguien de algo. Entonces, al darle la excomunión a José Santos Guardiola, lo están expulsando de la Iglesia Católica. No lo reconocen como católico. Entonces, prácticamente está fuera de cualquier contexto religioso de la época. A esto, José Santos Guardiola tiene una respuesta sencilla. Va a expulsar entonces al vicario Miguel del Cid del territorio de Honduras. Con esto, los sacerdotes entienden de que efectivamente el gobierno está en contra de la Iglesia Católica y empiezan a armar a feligreses para levantarse en contra del gobierno de Santos Guardiola. Esto va a dar prácticamente el inicio, lo va a marcar el inicio de lo que es la Guerra de los Curas entre 1861 y 1862. Se va a iniciar una negociación por parte del Papa Pío IX para tratar de apaciguar las cosas. Hay algunos enfrentamientos en la zona de Valle, en la zona de Comayagua, ¿verdad? Tropas del gobierno contra algunos feligreses tratando de apoyar a los sacerdotes. El Papa no quiere que haya derramamiento de sangre por cuestiones de religión, entonces empieza a negociar con el gobierno de Honduras. De hecho, el Papa Pío IX va a levantar la excomunión del presidente Guardiola. Él le va a quitar autoridad al vicario Miguel del Cid y va a devolver a Santos Guardiola al seno de la Iglesia Católica. Lamentablemente, la Guerra de los Curas fue una guerra tan impresionante, tan ideológicamente fuerte, que va a llevar a el único magnicidio que ha ocurrido en Honduras. ¿Qué les quiero decir con esto? Producto de la Guerra de los Curas, y pese a la negociación de Pío IX, va a haber un complot para asesinar al presidente de la República de Honduras, a José Santos Guardiola. El complot va a tener éxito y José Santos Guardiola va a ser asesinado en enero de 1862. Por ello, una condecoración que le da el padre Pío IX, precisamente por haber él accedido, ¿verdad?, a pacificar las cosas con la Iglesia Católica, la famosa Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, el Papa Pío IX se la da en carácter póstumo, porque ya José Santos Guardiola ha muerto. Lo relevante de la Guerra de los Curas: ha ocurrido el único magnicidio en Honduras, producto de esa guerra, y la Iglesia Católica colonial, que había sobrevivido
en el siglo XIX, pierde ya completamente el poder que había tenido en Honduras. Son los dos elementos que hacen importante este hecho de la Guerra de los Curas. Así que este es el momento para que ustedes trabajen un poco y me gustaría ponerlos a pensar en algo. ¿Fue correcta la decisión de José Santos Guardiola de permitir la libertad de cultos? ¿Creen ustedes que era correcto permitir la libertad de cultos, que no solamente hubieran católicos, sino que hubieran protestantes, evangélicos, cristianos, cualquier otra denominación? En todo caso, los invito a que conversen entre ustedes, conversen con su maestro, obtengan resultados de esa discusión y pues den su punto de vista para que su maestro los oriente en ese sentido. Cumplimos nuestro objetivo, describimos el fenómeno llamado la Guerra de los Curas, identificamos el porqué su importancia en la historia de Honduras, también definimos los conceptos de libertad de cultos, excomunión y expulsión. Así que eso ha sido todo. Un placer haber estado con ustedes.